Lo que el mundo ve del skateboarding es solo la superficie. Debajo de esta capa yacen niveles de información mucho más densos y desconocidos. Para entender realmente el skateboarding debemos sumergirnos más allá de lo evidente. El día de hoy descenderemos a través de estas capas ocultas, desde los cimientos conocidos hasta las historias más oscuras que yacen en el fondo. Yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. Ollie. Todo patinador comienza con una decisión fundamental que define su interacción con la tabla, su postura. Se puede ser regular con el pie izquierdo adelante o goofy con el derecho. A partir de esta base se construye un vocabulario de movimientos. Sin embargo, todo el léxico del skateboarding moderno surgió a partir de una sola maniobra, el ollie. Este truco, que consiste en saltar con la tabla sin usar las manos, es el pilar sobre el que se erigen casi todas las acrobacias de calle y rampa. Si disfrutas de nuestros videos, te invitamos a darnos un like y a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Su mecánica es una secuencia precisa, un golpe seco con el tail, conocido como pop, seguido por el deslizamiento del pie delantero para nivelar en el aire la tabla. Creado por Alan Gelfand en 1978 y reinventado en 1984 por Rodney Mullen en el piso plano, el ollie no fue solamente una acrobacia, fue la invención que desató el potencial del entorno urbano, transformando las escaleras, bordillos y cualquier obstáculo arquitectónico en una oportunidad creativa. Ídolos. Para el público general, el skateboarding tiene su rostro principal en Tony Hawk. Su nombre se ha vuelto sinónimo del deporte, por su ejecución del primer 900 en una competencia, un giro de 2,5 vueltas en el aire, que marcó un hito en la percepción pública del deporte. A través de figuras como él, el mundo observa a las dos disciplinas más prominentes, el street y el vert, también conocido como transition. El skate street se define por el uso de obstáculos urbanos, como pasamanos, escaleras y bordillos, mientras que el transition se practica en rampas y estructuras cóncavas llamadas bowls. Aunque menos visibles, existen otras modalidades que demuestran la amplitud de la práctica, como el freestyle, enfocado en trucos técnicos en el piso plano, y el downhill, que consiste en descender pendientes a alta velocidad. El skateboarding no es un crimen. El lema "Skateboarding is not a crime" surgió como una respuesta directa a la creciente criminalización de la actividad en espacios públicos. Su origen se remonta a la campaña publicitaria de la compañía Powell Peralta. La aparición del eslogan en el video de 1988, Public Domain, lo consolidó en la cultura popular del skate. La frase subraya un conflicto fundamental: el uso que los patinadores hacen del espacio público frente a las ordenanzas de la ley. Esta tensión llevó a prohibiciones, multas y a la confiscación de muchas tablas, posicionando a los patinadores como delincuentes o inadaptados. Las raíces del skateboarding se encuentran en las décadas de 1950 y 1960, en una práctica conocida como sidewalk surfing o surf de acera. En California, los surfistas, buscando una alternativa para los días sin olas, comenzaron a fijar ruedas de patines en tablas de madera. Las primeras tablas fabricadas comercialmente fueron producidas por tiendas de surf como Makaha, fundada por Larry Stevenson. Los primeros patinadores imitaban las maniobras del surf y a menudo patinaban descalzos, estableciendo una conexión directa entre la tabla en el agua y la tabla sobre el concreto. La sequía. El skateboarding moderno no es un producto de una sola invención, sino de una convergencia de factores ambientales, arquitectónicos y tecnológicos. En la California de los años 70, una severa sequía obligó a las autoridades a imponer medidas de ahorro de agua, incluyendo la prohibición de llenar piscinas privadas. Esta medida coincidió con el auge inmobiliario de la posguerra, que había poblado los suburbios de Los Ángeles con miles de piscinas en forma de riñón, cuyas paredes curvas resultaron ser el terreno ideal para patinar. Estas piscinas vacías se convirtieron en el lugar del nacimiento accidental del skateboarding vertical. Patinadores como los Sea-Boys, entre ellos Tony Alba, Jay Adams y Stacy Peralta, utilizaron estas estructuras para lanzar maniobras
que desafiaban a la gravedad, inspirados directamente en el surf. Esta oportunidad ambiental y arquitectónica fue catalizada por una innovación tecnológica crucial: la rueda de poliuretano, introducida en 1972 por Frank Nasworthy y su compañía Cadillac Wheels. Esta invención reemplazó las antiguas ruedas de metal o arcilla. El uretano proporcionaba el agarre y la suavidad necesarios para patinar sobre las transiciones curvas de las piscinas, haciendo posible el skate vertical. Sin la confluencia de estos elementos dispares, el desarrollo del skateboarding moderno se habría retrasado o habría tomado un rumbo completamente diferente. Los innovadores. Mientras el skate vertical terminaba su reinado, dos individuos definían el lenguaje del skateboarding de calle. Rodney Mullen es considerado el padrino del skate street moderno. Se le atribuyen la invención del ollie en piso plano, el kickflip, el heel flip, entre docenas de otros trucos. Su paso del freestyle al street adoptó un léxico técnico al entorno urbano. Por otro lado, Mark González, conocido como The Guns, fue el pionero que tomó los trucos de Mullen y los aplicó en las calles con un estilo creativo y fluido. Junto a Natas Kupas y otros pioneros, fueron de los primeros en patinar en las calles y popularizaron lugares icónicos como el Guns Gap en el embarcadero de San Francisco. Su videoparte en el video de Blind de 1991, Video Days, es considerada una de las más importantes de la historia, ya que moldeó la estética del skate de calle contemporáneo. Los cinco grandes. En la década de 1980, la industria del skateboarding estaba dominada por un grupo de empresas conocidas como los cinco grandes: Powell Peralta, Vision, Santa Cruz, Tracker y Gordon Smith. Estas compañías controlaban el mercado, patrocinaban a los mejores patinadores y definían la estructura corporativa de la industria, un orden establecido que pronto sería desafiado. La insurgencia. La hegemonía de los cinco grandes fue desmantelada por una figura insurgente, Steve Rocco. Como antiguo patinador profesional de freestyle, Rocco se sentía alienado por el carácter corporativo de las grandes compañías. En 1987 cofundó World Industries junto a Rodney Mullen, estableciendo una de las primeras empresas influyentes propiedad de patinadores profesionales. World Industries y sus marcas hermanas como Blind, 101 y Plan B iniciaron una toma hostil de la industria. Su estrategia se basó en una ética irreverente y de inspiración punk, que conectó con una nueva generación de patinadores de calle. Gráficas hostiles. El arma principal de Rocco fue un marketing agresivo y transgresor. World Industries se hizo notoria por sus polémicos diseños de tablas, creados por artistas como Mark McKee y Sean Cleaver, que a menudo satirizaban la cultura pop, la religión y la política. Algunos de estos gráficos provocaron cartas de cese y desistimiento de empresas como Disney por un diseño de Winnie the Pooh y Nintendo por una parodia de Mario para el patinador Jeremy Klein. También ofrecieron a organizaciones como la Iglesia de la Cienciología con un gráfico sobre la Dianética para Ronnie Colvin. Los ataques más directos, sin embargo, se dirigieron a sus competidores. Después de que Mark González dejara Vision, cofundó Blind Skateboards con Rocco, un hombre que era una burla directa a su antiguo patrocinador. El ejemplo más famoso fue el anuncio Dear George, un ataque frontal a George Powell de Powell Peralta, que se publicó junto a una serie de tablas que parodiaban los diseños icónicos de Powell. Rocco afirmó que esto fue una respuesta después de que Powell publicara un anuncio burlándose de las pequeñas empresas de patinadores. Esta campaña se considera un factor clave en el declive del dominio del mercado de Powell. El cisma. A principios de los 90, el imperio de Rocco se había convertido en un nuevo poder establecido. Este ciclo de rebelión y consolidación estaba destinado a repetirse. Un grupo de patinadores de élite en el equipo World Industries, entre ellos Rick Howard y Mike Carroll, comenzaron a sentirse desilusionados con la dirección de la empresa. En 1993 organizaron en secreto un éxodo para fundar su propia compañía, Girl Skateboards. Junto al cineasta Spike Jonze y Megan Baltimore, Rocco, sintiéndose traicionado, reaccionó con ferocidad. Intentó vetarlos de las fábricas de madera y distribuidoras. Además, lanzó una parodia llamada Beach Skateboards, que sacó al mercado gráficos que se burlaban de los patinadores del equipo Girl.
representándolos como marionetas o bebés. Este episodio muestra que Rocco, utilizando las mismas tácticas antisistema que lo llevaron al éxito, pero esta vez desde una posición de poder establecido contra una nueva generación de rebeldes. Frustrado por la censura de sus polémicos anuncios en revistas consolidadas como Thrasher y Transworld Skateboarding, Rocco decidió crear su propio medio de comunicación en 1992, la revista Big Brother. La publicación era intencionalmente ofensiva y rompía tabúes, con artículos sobre cómo falsificar documentos de identidad junto al contenido de Skate, por ejemplo. Era una respuesta directa a la imagen pulcra de otras revistas. Pronto, Big Brother comenzó a producir videos como Shit y Number 2 que no solamente mostraban skate, sino también bromas y acrobacias peligrosas realizadas por el personal y amigos, entre ellos Johnny Knoxville y Steve-O. El director, Jeff Tremaine y Spike Jonze se dieron cuenta de que las acrobacias eran más populares que el skate y propusieron un programa a MTV basándose únicamente en estas payasadas, que se convirtió poco después en Jackass, conectando para siempre la subversiva revista de skate con la cultura popular masiva. Vetados. Más allá de la tragedia criminal, existe un panorama de carreras truncadas por la política interna de la industria. El caso de Danny González es un ejemplo notable. Él afirma que sus contribuciones como un kickflip melon en el famoso obstáculo de Wallenberg fueron deliberadamente borrados de la historia del skate por la distribuidora Deluxe, después de que abandonara Stereo Skateboards. Sostiene que fue agredido físicamente y que se le advirtió a otras compañías de que no lo patrocinaran, lo que efectivamente puso fin a su carrera en pleno apogeo. La historia de Jason Ellis revela otra faceta de esta exclusión. Él habla de haber sido expulsado de la escena en los noventas debido al acoso y a los rumores sobre su orientación. Estas narrativas sugieren un paisaje oculto y a menudo brutal, donde las carreras no se basan únicamente en mérito, sino que pueden ser destruidas por figuras y empresas poderosas. Un problema común, y a menudo mal entendido, fallos en el diseño. Un problema común, pero a menudo mal entendido, son los flat spots, o planos en las ruedas. Un plano se produce cuando una rueda deja de girar durante un derrape, como un power slide o un aterrizaje fallido, lo que desgasta una zona específica de la llanta. La calidad de la fórmula del uretano es un factor determinante. Las ruedas más baratas son más propensas a desarrollar planos. Otro fenómeno común es la explosión de los valeros, mismos que se asocian a las fallas de fabricación y a la baja calidad del producto. Olvidados. La evolución del skateboarding no es solamente una acumulación de trucos nuevos, sino también un proceso de selección y descarte. El pressure flip es un ejemplo perfecto. Este truco fue omnipresente en 1991 y 92, para luego desaparecer por completo. Inventado accidentalmente en los 80s por el freestyle Hans Lindgren, se popularizó en la calle gracias a Chris Fiesel. Se ejecutaba impulsando la tabla para que girara sin un pop de ollie claro. Su caída en la popularidad se debió a su percibida falta de estilo. Se convirtió en el símbolo de una era torpe y excesivamente técnica, que los patinadores rechazaron rápidamente en favor de la velocidad, la potencia y la limpieza en la ejecución. El dark slide, por otro lado, es un truco raro y difícil, inventado y popularizado por Rodney Mullen en 1993. Consiste en voltear la tabla para deslizarse sobre la lija. Su rareza no se debe a un rechazo estético, sino a barreras prácticas. Es técnicamente muy exigente, requiere un obstáculo perfectamente encerado y destruye físicamente la lija y la tabla. Su ausencia en videojuegos como la nueva entrega de Skate a menudo se debe a la dificultad de programar su física única. Beach Skateboards no fue solamente una táctica empresarial, sino una compañía fantasma creada únicamente para burlarse de sus rivales, con modelos de tablas para patinadores que no formaban parte del equipo. Se volvió muy popular y fue finalmente vendida a inversores japoneses. Esto es una nota a pie surrealista en la historia de la industria. El capítulo final y más extraño de Steve Rocco, el fundador de World Industry, lo vio resurgir años después de vender su imperio como un polémico y excéntrico político en una junta escolar de Orange Country, donde era conocido por sus discursos sobre conspiraciones. El costo humano.
El grupo Peace Drums de finales de los 90 y principios de los 2000 era un colectivo de patinadores incluido Andrew Reynolds, Ali Boulala y Jim Greco, conocido por su estilo de vida de excesos, fiesta y rebelión. Originado en Huntington Beach, este grupo se convirtió en la base de Baker Skateboards. Sus videos como Baker 2G y Baker 3 no solamente mostraban skate, sino que documentaban un estilo de vida caótico. Ese estilo de vida tuvo sus consecuencias directas y trágicas. En 2007, Ali Boulala, conduciendo una motocicleta bajo los efectos del alcohol, tuvo un accidente. Su pasajero, el patinador Shane Cross, iba en la parte trasera. Ambos estaban fuertemente intoxicados y ninguno llevaba casco. Boulala estrelló la moto contra el muro de un hotel. Shane Cross murió. Boulala entró en coma y fue sentenciado a prisión, cumpliendo 2 años. De forma similar, la carrera de Antoine Dixon es otra narrativa de talento y autodestrucción. Dixon irrumpió en la escena con la parte de Baker 3 en 2005, mostrando un estilo natural y un control casi perfecto. Su fama creció rápidamente, pero su carrera se vio descarrilada por problemas legales, arrestos y adicciones. Con el tiempo, Dixon se convirtió en una figura que vendía tablas basándose únicamente en su imagen. Deathwish, su patrocinador, retiró sus tablas del mercado antes de que él pasara un tiempo en la cárcel. Las profundidades del iceberg del skateboarding albergan historias que la industria prefiere no contar. La más trágica es la de Mark Gator Rogowski, una de las mayores estrellas de skate vertical de los años 80. Con el auge del skate de calle, a finales de la década, la popularidad y la carrera de Gator se derrumbaron. Su historia fue documentada en Stalked, The Rise and Fall of Gator, detallando su lucha contra el alcoholismo, la depresión y un comportamiento cada vez más violento. En 1991, Rogowski, a Jessica Burke, confesó el crimen y fue sentenciado a una pena de 31 años a cadena perpetua. Un caso similar en Latinoamérica es el de Mario Sainz, acusado de haber realizado un feminicidio. Fue sentenciado a 43 años, pese a ser un caso lleno de irregularidades y falta de evidencia. Sainz se declara inocente. Sin embargo, el sistema judicial mexicano opina lo contrario, habiéndolo ya sentenciado a una larga estadía en prisión. Este suceso proyectó una sombra oscura sobre el mundo del skateboarding, vinculando la célebre imagen de un rebelde con la violencia real y Suscríbete para más contenido como este. Danos like, deja un comentario. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.